¿Alguna vez has amado tanto que estuviste dispuesto a perderlo todo? Esta es la historia de Santiago y Valentina, donde el amor verdadero desafía las barreras sociales en los olivares de España. Pero antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿de qué parte del mundo me estás viendo? ¿Eres de México, Argentina, Colombia, España? Me encanta saber de dónde son mis seguidores. Y si te gustan las historias que tocan el corazón, no olvides suscribirte y darle like. Ahora sí comenzamos. El viento de octubre susurraba entre las hojas plateadas de 50.000 olivos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Santiago Mendoza observaba su imperio desde la terraza de la casa principal, una copa de hinos, su propio vino tinto en la mano, pero sus ojos grises reflejaban una tristeza que ni todo el oro del mundo podría curar. A los 42 años, era dueño de las plantaciones de oliva más extensas de Castilla-La Mancha. Sus aceites ganaban premios internacionales, sus vinos se exportaban a toda Europa, pero su corazón permanecía tan árido como los campos en 1907. Verano. Tío Santiago, ¿vienes a cenar? La voz de Jimena de 8 años lo sacó de sus pensamientos. Se giró para ver a sus 2 sobrinas en el umbral. Jimena, morena como su difunto padre, lo miraba con esos ojos esperanzados que tanto le dolían. Valeria, de 6 años, se escondía tímidamente detrás de su hermana mayor, aferrando su muñeca de trapo. En un momento, respondió con la misma frialdad de siempre sin acercarse. Las niñas habían llegado a su vida hace 2 años después de que un accidente de tráfico le arrebatara a su hermano Roberto y a su cuñada Carmen. Desde entonces, Santiago se había encerrado en una coraza de trabajo y distancia emocional. No podía arriesgarse a amar de nuevo, no cuando el dolor de la pérdida aún lo desgarraba cada noche. «Señor Mendoza». Una voz suave como miel interrumpió. «Trae el silencio. Las niñas ya están listas para cenar». Valentina Herrera apareció en la terraza, y como siempre su presencia cambió la atmósfera del lugar. A los 24 años tenía esa belleza natural de la Extremadura rural, cabello castaño, que brillaba al sol, ojos avellana, que irradiaban bondad y una sonrisa que podía derretir el hielo más espeso. Santiago la observó secarse las manos, en el delantal recordando cómo había llegado hace 2 años buscando trabajo como cuidadora. Sin experiencia previa con magnates, solo con un título en educación infantil y un corazón dispuesto a amar a 2 niñas huérfanas. «Por favor, Valentina, ¿cuántas veces te he dicho que me llames Santiago?», murmuró aunque evitó su mirada. «Perdón, es la costumbre», sonrió ella acercándose para recoger la copa vacía. «¿Bajas con nosotras o prefieres que te suba? ¿La cena?». Había algo en la forma en que lo preguntaba sin presión, pero con una calidez que lo desarmaba. Santiago notó cómo las niñas la rodeaban naturalmente, cómo Valeria se aferraba a su falda y cómo Jimena le mostraba orgullosa un dibujo que había hecho. «Voy con ustedes», decidió de repente sorprendiéndose a sí mismo. Durante la cena observó desde la cabecera de la mesa cómo Valentina cortaba pacientemente la comida de Valeria, cómo celebraba cada pequeño logro de las niñas, cómo llenaba de risas un comedor que antes parecía un mausoleo. «Ella es lo que estas niñas necesitan», pensó Santiago. «Lo que esta casa necesita, lo que yo necesito». Pero inmediatamente ahuyentó ese pensamiento. No podía permitirse esa debilidad. Más tarde, mientras subía a su despacho, escuchó a Valentina cantando una antigua copla extremeña para dormir a las niñas. «Duerme, mi niña querida, que la luna ya salió, y mañana un nuevo día de esperanza nacerá». Santiago se detuvo en la escalera con el puño apretado sobre la baranda de roble. Esa voz, esa dulzura, ¿por qué tenía que atormentarlo así? Él no era un hombre para el amor. Era un hombre de negocios, de números fríos y decisiones calculadas. Pero esa noche, por primera vez en 2 años, se durmió pensando en ojos color avellana y en una voz que prometía esperanza. En la habitación de al lado, Valentina terminaba de arropar a las niñas sin saber que su jefe había estado escuchando. Tampoco sabía que el corazón que tanto se esforzaba en mantener blindado había comenzado a agrietarse. ¿Podría el amor encontrar un camino a través de tanto dolor y orgullo?
La mañana siguiente amaneció cargada de la humedad que presagiaba tormenta. Santiago revisaba los reportes de producción en su despacho cuando su asistente Marcos entró, con expresión preocupada. «Señor Mendoza, los alemanes están cuestionando el último envío. Dicen que la calidad del aceite no cumple con los estándares acordados». Santiago frunció el ceño. Los contratos con Alemania representaban el 30% de sus exportaciones. «Imposible. Nuestros aceites siempre han sido perfectos». «Eso es lo extraño, señor. Los análisis de laboratorio muestran una pequeña variación en la acidez. Nada grave, pero suficiente para que pongan en duda el resto del pedido». Mientras discutían las posibles causas, voces infantiles llegaron desde el jardín. Santiago se acercó a la ventana y vio a Valentina enseñando a las niñas a hacer coronas de flores de olivo. Jimena reía a carcajadas mientras Valeria aplaudía, con sus manitas regordetas. «¿Cuándo fue la última vez que las vi tan felices?», se preguntó. «Señor Mendoza», la voz de Marcos lo devolvió a la realidad. «Sugiero que vayamos personalmente a revisar las plantaciones de Toledo. Quizás haya algún problema con el riego que no hemos detectado». Santiago asintió, pero siguió observando a su pequeña familia improvisada en el jardín. Valentina había recogido a Valeria en brazos y la niña le plantó un beso sonoro en la mejilla, arrancándole una sonrisa radiante. Por un momento Santiago se permitió imaginar cómo sería bajar al jardín, tomar a Jimena de la mano, cargar a Valeria y ser parte de esa felicidad. Pero rápidamente desechó la fantasía. «Prepara el helicóptero», ordenó bruscamente. «Salimos en 1 hora». Esa tarde, mientras Santiago ultimaba los detalles del viaje, Valentina entró al despacho con una bandeja de café. Sus mejillas estaban sonrosadas por el tiempo que había pasado al aire libre con las niñas. «¿Va a estar fuera mucho tiempo?», preguntó mientras servía el café. «Un par de días máximo. Es solo una inspección rutinaria en las plantaciones de Toledo». Valentina asintió, pero algo en su expresión lo intrigó. «¿Pasa algo?». Ella vaciló antes de responder. «He estado viendo el pronóstico del tiempo. Se espera una tormenta fuerte para mañana por la tarde. Quizás sería mejor postergar el viaje». Santiago la miró sorprendido. Era la primera vez que ella se atrevía a cuestionar una de sus decisiones de negocios. «Valentina, aprecio tu preocupación, pero he volado en condiciones mucho peores. Además, no puedo permitir que este problema con los alemanes se agrave». Ella se mordió el labio inferior, un gesto que Santiago había notado que hacía cuando estaba nerviosa. «Es solo que…», se detuvo como si fuera a decir algo demasiado personal. «Que las niñas ya perdieron demasiado, no pueden permitirse perder más». La frase cayó como un rayo entre ellos. Santiago sintió que algo se removía en su pecho, una mezcla de ternura y pánico. «No va a pasar nada», dijo con más brusquedad de la necesaria. «Estaré de vuelta mañana por la noche». Valentina bajó la mirada dolida por su tono. «Por supuesto. Discúlpeme por entrometerme». Cuando ella se dirigía hacia la puerta, Santiago la detuvo. «Valentina», ella se giró esperanzada. «Cuida bien de las niñas», no era lo que quería decir. Quería decirle que su preocupación lo conmovía, que hacía años nadie se preocupaba por su bienestar, que la idea de que ella se importara lo llenaba de una calidez que había olvidado que existía. Pero en lugar de eso, se refugió en la distancia. «Profesional». «Siempre lo hago», respondió ella con dignidad y salió cerrando suavemente la puerta. Esa noche durante la cena, las niñas estaban inusualmente calladas. «¿Por qué tan serias, mis princesas?», preguntó Valentina. «Tío, ¿Santiago va a volver?», preguntó Valeria con voz temblorosa. «Claro que sí, corazón, es solo un viaje de trabajo, pero nuestros papás también se fueron de viaje», murmuró Jimena moviendo distraídamente la comida en su plato. Valentina sintió que el corazón se le encogía. Se arrodilló junto a la silla de Jimena y tomó sus pequeñas manos. «Escúchame. Bien, tu tío Santiago es un hombre muy cuidadoso. Va a volver porque sabe cuánto lo necesitan, y porque yo voy a rezar toda la noche para que regrese sano y salvo», pensó, pero no lo dijo en voz alta. Esa madrugada Santiago se despertó temprano para prepararse para el viaje. Al pasar por el pasillo,
notó una luz bajo la puerta de la habitación de Valentina. Se detuvo escuchando. Ella estaba cantando en voz baja, pero no era una canción de cuna. Era una oración convertida en melodía, una súplica antigua de su tierra extremeña, pidiendo protección para los viajeros. Por un momento Santiago tuvo la loca idea de tocar la puerta, de confesarle que sus palabras de la tarde anterior lo habían tocado más de lo que quería admitir, de pedirle que siguiera cantando para él. Pero en lugar de eso, siguió caminando hacia el helicóptero que lo esperaba. No sabía que esa sería la última vez que caminaría por ese pasillo como el hombre que había sido hasta entonces. ¿Podría una tormenta cambiar el destino de dos corazones que luchaban contra su propia verdad? El helicóptero surcaba el cielo de Castilla-La Mancha mientras Santiago observaba sus dominios desde las alturas. Las plantaciones se extendían como un mar verde plateado punteado por cortijos blancos que parecían diminutos desde esa perspectiva. «Las turbulencias están aumentando, señor Mendoza», gritó el piloto Carlos por encima del ruido del motor. «Deberíamos considerar aterrizar y esperar a que pase la tormenta». Santiago consultó su reloj. Eran las 3 de la tarde y las nubes se acumulaban amenazadoramente en el horizonte. «Estamos a 15 minutos de Toledo. Podemos llegar antes de que empeore». En su casa, Valentina terminaba de servir la merienda a las niñas cuando un trueno lejano las sobresaltó. Jimena dejó caer su galleta y Valeria se abrazó a las piernas de su cuidadora. «Es solo una tormenta, princesas. Ya pasará», las tranquilizó, aunque sus propios ojos buscaban instintivamente el cielo por la ventana. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el cristal con fuerza inusual. Valentina sintió una opresión extraña en el pecho, como si algo no estuviera bien en el mundo. «Valentina», Jimena tiró de su falda. «¿Por qué estás tan pálida? No es nada, mi amor. ¿Qué les parece si preparamos galletas para cuando regrese su tío Santiago?» En el aire la situación se había vuelto crítica. El viento zarandeaba el helicóptero como si fuera un juguete y la lluvia golpeaba el parabrisas con tal fuerza que era imposible ver más allá de unos metros. «Señor Mendoza, tengo que aterrizar ya», gritó Carlos luchando con los controles. «Busca un claro, cualquier lugar». De repente un rayo iluminó el cielo con una luz cegadora. El trueno que siguió fue ensordecedor, pero lo que realmente los aterrorizó fue el olor a electricidad quemada que invadió la cabina. «Nos ha alcanzado». Carlos luchaba desesperadamente con unos controles que ya no respondían. «Vamos a caer». Santiago cerró los ojos y por primera vez en años rezó, pero no por él. En su mente aparecieron las caras de Jimena y Valeria, sus sonrisas inocentes, sus pequeñas manos buscando las suyas. Y luego, como un rayo de luz en la oscuridad, vio el rostro de Valentina. «Por favor», suplicó a quien quisiera escucharlo, «déjame volver con ellas, déjame ser el hombre que merecen que sea». El helicóptero se precipitó hacia la tierra entre los olivos que había estado inspeccionando. En la casa, Valentina saltó de su silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El presentimiento que la había estado atormentando toda la tarde se había convertido en certeza absoluta. «¿Qué pasa?», preguntó Jimena, asustada por la expresión de terror en el rostro de su cuidadora. «Nada, mi amor. Sigan jugando», logró decir Valentina con voz temblorosa mientras buscaba frenéticamente el teléfono. Marcó el número de Santiago, 1, 2, 3 veces, directo al buzón de voz. «El número que usted marca no está disponible en este momento». Las manos le temblaban mientras marcaba a la oficina de Marcos. «Marcos, por favor, ¿sabes algo de Santiago? ¿Ya llegó a Toledo?» Valentina perdieron contacto por radio hace media hora. «Pero seguramente es por la tormenta. En cuanto escampe...» Ella colgó sin escuchar el resto. Su corazón le decía algo que su mente se negaba a aceptar. Durante las siguientes 2 horas, la casa se convirtió en un infierno de espera. Valentina mantuvo a las niñas distraídas con juegos y canciones, pero cada vez que sonaba el teléfono o se acercaba un coche por el camino de entrada, su corazón se detenía. A las 7 de la noche, la lluvia comenzó a aminorar. A las 8 sonó el teléfono. «Diga», contestó Valentina con voz ronca,
Señorita Herrera, soy el doctor Ruiz del Hospital Universitario de Madrid. Santiago Mendoza ha sufrido un accidente de helicóptero. Está vivo, pero su estado es crítico. El teléfono se le resbaló de las manos. Jimena y Valeria, que habían estado jugando en el suelo, la miraron con ojos enormes. «Valentina, ¿qué pasa con tío Santiago?» Ella se arrodilló junto a ellas, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Su tío Santiago tuvo un pequeño accidente, pero los médicos lo van a cuidar muy bien. «Se va a morir como nuestros papás», susurró Valeria. «No, mi princesa, no se va a morir, te lo prometo». Era una promesa que no sabía si podría cumplir, pero era lo único que podía ofrecerles en ese momento. Esa noche, mientras las niñas dormían fitfully en su cama, Valentina hizo una maleta pequeña con sus pocas pertenencias. Contó el dinero, que tenía ahorrado 300 euros. No era mucho, pero tendría que bastar. Al amanecer tomó un autobús hacia Madrid. No sabía cómo iba a conseguir verlo. No sabía si él querría que estuviera allí, pero sabía con absoluta certeza que no podía estar en ningún otro lugar. En algún lugar de la UCI del Hospital Universitario de Madrid, Santiago luchaba entre la vida y la muerte, inconsciente de que el amor había puesto en marcha una historia que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Podría el corazón de una mujer enamorada traer de vuelta al hombre que amaba desde las sombras? El Hospital Universitario de Madrid se alzaba imponente contra el cielo gris del amanecer cuando Valentina bajó del autobús con su pequeña maleta de cartón. Había viajado toda la noche, y el cansancio se reflejaba en sus ojos enrojecidos, pero su determinación brillaba más fuerte que nunca. En la recepción, una enfermera de mediana edad la miró con expresión profesional, pero no poco escéptica. «¿Relación con el paciente?», preguntó con el bolígrafo suspendido sobre un formulario. Valentina tragó saliva. Sabía que si decía la verdad que era solo la cuidadora de las niñas, no la dejarían pasar. Soy su prima hermana». La mentira le quemó la garganta, pero era la única manera. «¿Nombre completo del paciente?» «Santiago Mendoza Herrera», añadió rápidamente usando su propio apellido. «Santiago Mendoza Herrera». Después de unos minutos eternos revisando papeles, la enfermera le entregó una tarjeta de visitante. Planta quinta UCI, horarios de visita. De 10 a 12 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde. Máximo 15 minutos por visita. Valentina subió en el ascensor con el corazón martilleándole en el pecho. Cuando las puertas se abrieron en la quinta planta, el olor a desinfectante y el sonido constante de los monitores la golpearon como una bofetada. La cama número 512 albergaba a un hombre que apenas reconoció. Santiago tenía la cabeza vendada, tubos que entraban y salían de su cuerpo, y su rostro normalmente bronceado por el sol de los olivares estaba pálido como la cera. «¿Es usted la prima?». Una enfermera joven se acercó con una sonrisa cansada. «Soy Pilar. He estado cuidando de su primo desde que llegó». «¿Cómo está?», susurró Valentina sin poder apartar los ojos de Santiago. «Traumatismo cráneoencefálico. Severo, fracturas múltiples en costillas y brazo izquierdo. Pero está estable. Es un luchador». Pilar se alejó para atender a otros pacientes, dejando a Valentina sola con el hombre al que amaba en secreto. Se acercó despacio a la cama como si temiera despertarlo. «Hola, Santiago», murmuró tomando suavemente su mano libre. «Soy yo, Valentina. He venido a acompañarte». Su mano estaba fría y no respondió a su tacto. Los únicos sonidos en la habitación eran el pitido constante del monitor cardíaco y la respiración mecánica del ventilador. «Las niñas están bien», continuó sintiendo lágrimas que pugnaban por salir. «Jimena me preguntó si ibas a volver y le dije que sí, que siempre vuelves porque eres un hombre de palabra». Durante los 15 minutos permitidos, le habló de todo y de nada. Del color del cielo esa mañana, de cómo Valeria había aprendido a atarse los zapatos la semana anterior de la nueva receta de gazpacho que había probado. Al salir de la UCI, se dirigió directamente a la plaza más cercana. Era la plaza mayor llena de turistas y vendedores ambulantes. Valentina se sentó en un banco y abrió la pequeña bolsa que había traído con ella. Durante los últimos meses, en sus ratos libres,
Había estado haciendo pulseras artesanales, con pequeñas cuentas y cordón de colores. Era una habilidad que había aprendido de su abuela en Extremadura. Nunca pensó que tendría que usarla para sobrevivir. Extendió una manta pequeña en el suelo y dispuso cuidadosamente sus creaciones, pulseras con motivos florales, otras con pequeñas cruces, algunas con cuentas de colores que brillaban al sol. «Pulseras artesanales hechas a mano», gritó con una voz que temblaba al principio, pero que fue ganando fuerza. Los primeros turistas se acercaron con curiosidad. Una pareja de alemanes compró 2 pulseras a 5 euros cada una. Una mujer italiana se llevó 3. Al mediodía había vendido 15 pulseras y tenía 75 euros en el bolsillo. Con ese dinero compró un bocadillo y encontró una pensión barata cerca de la estación de Atocha. La habitación era diminuta y olía a humedad, pero tenía una cama limpia y estaba a solo 20 minutos en metro del hospital. Esa tarde, durante la segunda visita, trajo algo especial con ella. «Hoy te voy a cantar algo que me enseñó mi abuela», le dijo a Santiago después de asegurarse de que estaban solos. Ella decía que la música podía curar lo que la medicina no podía alcanzar. Su voz suave y melodiosa llenó la habitación estéril. «En el jardín de mi alma hay una flor que no muere, la riego con esperanza y florece cuando quiere». Era una antigua copla extremeña que hablaba de esperanza y resistencia. Mientras cantaba tenía los ojos fijos en el rostro de Santiago, buscando cualquier signo de que pudiera escucharla. En el monitor cardíaco, los latidos se aceleraron ligeramente. Pilar, que había estado observando desde la puerta, se acercó con expresión intrigada. «Es extraño», murmuró revisando los datos del monitor. «Sus constantes vitales mejoran cuando usted está aquí, especialmente cuando canta. De verdad, llevamos 3 días sin cambios significativos. Pero desde que llegó usted esta mañana, su ritmo cardíaco es más estable, su presión arterial ha mejorado ligeramente. Y mire esto». Pilar le mostró una gráfica en la pantalla. Su actividad cerebral se incrementa cuando le habla. Es como si la estuviera escuchando. Valentina sintió que el corazón le daba un vuelco. Era posible que Santiago pudiera oírla, que de alguna manera su voz lo estuviera ayudando a luchar. «Cante de nuevo», le pidió Pilar. «Quiero monitorear los cambios». Valentina volvió a cantar, esta vez una nana que le cantaba a las niñas. «Vuelve, corazón perdido, vuelve a quien te ama, que en la distancia del sueño el amor te llama». Los números en el monitor confirmaron las observaciones de Pilar. El ritmo cardíaco de Santiago se sincronizó con el ritmo de la canción y sus ondas cerebrales mostraron una actividad que no había estado presente en días. «No deje de venir», le dijo Pilar cuando terminó la visita. «Creo que usted es exactamente lo que él necesita para encontrar el camino de vuelta». Esa noche, en su diminuta habitación de la pensión Valentina, no pudo dormir. Tenía las manos adoloridas de hacer pulseras todo el día y le quedaban apenas 200 euros. Pero por primera vez desde el accidente sentía una chispa de esperanza. Santiago la estaba escuchando. Su amor, que había mantenido en silencio durante 2 años, se había convertido en el hilo que podía guiarlo de vuelta a la vida. ¿Sería suficiente su voz para traerlo de vuelta del abismo donde había caído? Una semana había pasado desde el accidente, cuando Valentina entró en la UCI con el corazón encogido. Sus manos, antes suaves por cuidar a las niñas, ahora estaban ásperas y llenas de pequeños cortes de tanto trabajar con las cuentas y alambres de las pulseras. Le quedaban apenas 50 euros, pero no pensaba rendirse. «Buenos días, Santiago», susurró como cada mañana acomodando la silla junto a su cama. «Hoy es lunes. En casa las niñas estarían desayunando tortitas con miel, esa que tanto te gusta robar del plato de Valeria cuando crees que no te veo». Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios al recordar esos momentos cotidianos que ahora parecían tesoros perdidos. «Ayer vendí 23 pulseras», continuó acariciando suavemente su mano. «Una señora mayor me compró 5. Me dijo que se las iba a dar a sus nietas que vivían en Sevilla. Me recordó a tu tía Esperanza, aunque ésta era mucho más amable.
El monitor cardíaco mantenía su ritmo constante, pero Valentina había aprendido a leer las pequeñas variaciones que indicaban que Santiago la escuchaba. «¿Sabes que hoy voy a cantarte algo diferente? Una canción que mi abuela me enseñó cuando era pequeña. Decía que tenía poderes mágicos que podía despertar hasta a los durmientes más profundos». Se aclaró la garganta y comenzó a cantar con una voz que temblaba de emoción. «Vuelve, corazón perdido, vuelve a quien te ama, que las flores del olivar tu regreso esperan. Vuelve, que en mis ojos hay lágrimas de luna y en mi pecho herido una esperanza que no muere nunca». En el monitor, los números comenzaron a fluctuar. Los latidos del corazón se aceleraron, la presión arterial subió ligeramente y las ondas cerebrales mostraron picos de actividad que no habían estado ahí antes. «Vuelve a casa, mi amor», susurró Valentina, olvidando por un momento que no era suyo, que quizás nunca lo sería. «Vuelve con Jimena y Valeria, vuelve conmigo». De repente sintió una presión suave en su mano, tan ligera que pensó que la había imaginado. Pero luego volvió a suceder. Los dedos de Santiago se movieron apenas 1 milímetro, pero se movieron. «¡Santiago!», exclamó poniéndose de pie. «¿Me escuchas? Aprieta mi mano si me escuchas». Esta vez la presión fue inconfundible, débil pero real. «Pilar, Pilar, ven rápido». La enfermera llegó corriendo, seguida por el doctor Ruiz, un hombre mayor con gafas y bata blanca. «Movió la mano», explicó Valentina entre lágrimas. «Estaba cantando y me apretó la mano». El doctor examinó rápidamente las pupilas de Santiago con una pequeña linterna, revisó los monitores y le habló directamente. «Santiago, sí. ¿Me escuchas?». Mueve los dedos de la mano derecha. «Nada». «Señorita, muchas veces los familiares...». «Espere», interrumpió Valentina. «Déjeme intentar algo». Se acercó de nuevo a Santiago y comenzó a cantarle al oído muy suavemente: «Vuelve, corazón perdido». Los dedos se movieron. Esta vez tanto el doctor como Pilar lo vieron claramente. «Es increíble», murmuró el doctor Ruiz. «En 30 años de profesión nunca había visto algo así». «Su voz lo está trayendo de vuelta», dijo Pilar con los ojos brillantes. «Es como si la reconociera desde muy adentro». El doctor pidió que prepararan un electroencefalograma de emergencia. «Quiero medir la actividad cerebral mientras usted le canta. Si hay algo ahí, necesitamos saberlo». 2 horas después, Santiago estaba conectado a máquinas adicionales, mientras Valentina, nerviosa pero esperanzada, se preparaba para el experimento más importante de su vida. «Cuando esté lista», le dijo el doctor. Valentina respiró profundo y comenzó a cantar la misma copla que había estado usando durante toda la semana. En la pantalla del electroencefalograma, las ondas cerebrales cobraron vida como si alguien hubiera encendido luces en una casa a oscuras. «Extraordinario», susurró el doctor. «Su cerebro está respondiendo específicamente a su voz». «No, entiendo el mecanismo, pero está funcionando». «¿Qué significa eso?», preguntó Valentina. «Significa que debe seguir cantando, todas las veces que pueda. Su voz podría ser la llave que lo traiga de vuelta». Esa tarde Valentina no fue a vender pulseras. Se quedó en el hospital cantando canción tras canción, coplas andaluzas que había aprendido de una vecina, nanas extremeñas de su infancia, incluso canciones modernas que había escuchado en la radio. Al tercer día de este nuevo régimen, sucedió el milagro. Valentina estaba cantando suavemente cuando sintió que Santiago apretaba su mano con más fuerza que nunca. Levantó la vista y se encontró con 2 ojos grises que la miraban con confusión, pero completamente despiertos. Valentina». Su voz era ronca por el tubo que habían retirado esa mañana, pero era su voz. «Santiago», gritó ella sin poder contener las lágrimas. «Has vuelto. ¿Dónde estoy?» «En el hospital de Madrid. Tuviste un accidente con el helicóptero». Santiago trató de incorporarse, pero el dolor lo detuvo. «¿Cuánto tiempo?». 2 semanas. Sus ojos se llenaron de horror. «Las niñas, ¿están bien las niñas? Están perfectas. Te están esperando en casa». Santiago la miró con una intensidad que la hizo ruborizarse. «¿Tú has estado aquí todo este tiempo?». Valentina asintió, incapaz de hablar.
¿Por qué era la pregunta que había estado temiendo? ¿Cómo explicarle que lo amaba? ¿Cómo decirle que no había podido estar en ningún otro lugar que no fuera a su lado? Porque las niñas te necesitan, logró decir finalmente. Santiago siguió mirándola como si la viera por primera vez. Sus ojos recorrieron las manos ásperas, las ojeras, la ropa que claramente había visto mejores días. ¿Qué has estado haciendo para sobrevivir en Madrid? Vendiendo pulseras en la Plaza Mayor, admitió con una sonrisa tímida. ¿Has estado durmiendo en la calle? No encontré una pensión cerca de Atocha. El horror en sus ojos se intensificó. Valentina, no digas nada ahora, solo descansa. Tienes que ponerte fuerte para volver a casa. Pero Santiago ya no podía callarse. Por primera vez en su vida, las palabras salían de su corazón sin filtros de orgullo o miedo. He estado escuchándote todo este tiempo. Tu voz era lo único real en la oscuridad. Era lo único que me hacía querer regresar. Valentina sintió que el mundo se detenía. Santiago, te amo, dijo con una claridad que la impactó. No sé cuándo empezó, no sé cómo pasó, pero te amo, Valentina Herrera. En la pantalla del monitor, el corazón de Santiago latía fuerte y regular como una declaración de vida renovada. Y en los ojos de Valentina brillaban las lágrimas de una mujer que acababa de escuchar las palabras que había soñado durante 2 años. ¿Podría el amor que había florecido en la adversidad sobrevivir a la prueba del mundo real? 3 días después de despertar, Santiago recibió el alta médica. El doctor Ruiz le había dado instrucciones estrictas, reposo absoluto durante al menos 2 semanas, fisioterapia para el brazo izquierdo y controles neurológicos semanales. Valentina no se había separado de su lado desde que despertó. Habían hablado poco sobre la confesión de amor. Ambos parecían necesitar tiempo para procesar la nueva realidad entre ellos. ¿Estás seguro de que puedes viajar?, preguntó Valentina mientras lo ayudaba a ponerse la chaqueta. Necesito ver a las niñas, respondió Santiago, aunque cada movimiento aún le causaba dolor. Han pasado 2 semanas sin saber realmente qué me pasó. El viaje de vuelta a la finca fue silencioso, pero cargado de tensión emocional. Santiago observaba a Valentina de reojo, notando detalles que antes había pasado por alto, la delicadeza con que acomodaba su almohada, la preocupación, genuina en sus ojos, cada vez que él hacía una mueca de dolor, la forma en que inconscientemente tarareaba esas melodías que lo habían traído de vuelta. Cuando el coche se detuvo frente a la casa principal, 2 pequeñas figuras salieron corriendo por la puerta principal. «¡Tío Santiago!», gritó Jimena, pero se detuvo en seco al ver las vendas y el cabestrillo. Valeria se escondió detrás de su hermana con los ojos muy abiertos. «Vengan aquí, mis princesas», dijo Santiago con voz suave, arrodillándose, con dificultad para ponerse a su altura. «Sé que me veo un poco extraño, pero estoy bien». Jimena se acercó primero tocando cuidadosamente la venda de su cabeza. «¿Te duele mucho?» «Un poquito, pero se me está pasando ya». Valeria finalmente corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, haciéndolo tambalearse. «Pensé que no ibas a volver nunca», susurró contra su pecho. Santiago sintió que algo se rompía dentro de él. Miró a Valentina por encima de las cabezas de las niñas y vio sus propias emociones reflejadas en sus ojos. «Esto es lo que importa», pensó. «Esta pequeña familia que, sin darme cuenta, se ha convertido en todo mi mundo». Los siguientes días transcurrieron en una burbuja de recuperación y redescubrimiento. Santiago, obligado por su estado a quedarse en casa, observaba la rutina diaria que Valentina había creado con las niñas. Las veía hacer los deberes juntas en la mesa de la cocina, escuchaba sus risas durante el baño, las oía cantando mientras preparaban la cena. Una tarde, mientras descansaba en la terraza, Jimena se acercó con su guitarra en las manos. «Valentina me ha estado enseñando una canción nueva. ¿Quieres escucharla?» Santiago asintió y la niña comenzó a tocar una melodía sencilla, pero hermosa. No reconoció la canción hasta que Jimena comenzó a cantar. «En el jardín de mi alma hay una flor que no muere». Era la misma copla que Valentina le había cantado en el hospital. El corazón se le aceleró al recordar esos momentos entre la vida y la muerte,
cuando su voz había sido su única conexión con el mundo. «Es muy bonita», logró decir cuando Jimena terminó. «Valentina dice que es una canción de esperanza, que la cantaba para que volvieras a casa». Esa noche, después de que las niñas se fueran a dormir, Santiago buscó a Valentina. La encontró en la cocina preparando la medicación que él tenía que tomar antes de acostarse. «Necesitamos hablar», dijo cerrando la puerta detrás de él. Valentina se tensó sin volverse a mirarlo. «Si es sobre lo que dijiste en el hospital, no tienes que... No tengo que qué. No tengo que mantener mi palabra. No tengo que honrar mis sentimientos». Finalmente se giró hacia él, y Santiago vio lágrimas contenidas en sus ojos. «Santiago, estabas confundido. Habías sufrido un traumatismo grave. Es normal que me enamorara de la mujer que sacrificó todo por cuidarme, que me diera cuenta de que he estado huyendo del amor durante 2 años porque era demasiado cobarde para admitir lo que sentía». Se acercó a ella despacio como si fuera un animal asustado que pudiera huir en cualquier momento. «Valentina, he pasado los últimos días observándote, viendo cómo amas a esas niñas, cómo cuidas esta casa, cómo te preocupas por cada detalle de mi recuperación, y me he dado cuenta de algo. Que esta casa no es un hogar sin ti, que esas niñas no tienen una verdadera familia sin ti, que yo no soy realmente un hombre sin ti». Valentina cerró los ojos como si sus palabras fueran demasiado para procesarlas. «Pero somos de mundos diferentes, Santiago. Tú eres un magnate, un hombre importante. Yo soy solo una cuidadora de Extremadura». Santiago tomó sus manos ásperas entre las suyas. «Estas manos», dijo besando las palmas llenas de pequeños cortes, «fueron las que me trajeron de vuelta a la vida. Este corazón», puso la mano de ella sobre su pecho, «es el que me enseñó lo que significa amar de verdad. ¿Y qué van a decir en Madrid? Tu tía Esperanza, los socios de tu empresa». «Me importa un carajo lo que digan», respondió, con una vehemencia que la sorprendió. «Valentina, casi me muero, y en esos momentos entre la vida y la muerte, lo único que lamentaba era no haberte dicho que te amo, no haber tenido el valor de luchar por ti». La besó entonces suave pero decidido. Fue un beso que sabía a segundas oportunidades a amor, que había crecido en silencio a promesas de un futuro que finalmente parecía posible. Cuando se separaron, Valentina tenía lágrimas corriendo por las mejillas. «Yo también te amo», susurró. «He estado enamorada de ti desde el primer día, pero nunca pensé que yo fuera lo suficientemente inteligente para darme cuenta de que tenía un tesoro bajo mi propio techo». Se abrazaron en medio de la cocina rodeados del aroma a hierbas y aceite de oliva, mientras por la ventana las estrellas parecían brillar con más fuerza que nunca. Pero su felicidad estaba a punto de enfrentar su primera prueba real. Al día siguiente llegaría tía Esperanza de Madrid, y con ella todo el peso de las expectativas sociales que habían mantenido a Santiago prisionero durante años. Tendría el valor de defender su amor contra las presiones de su propio mundo. Tía Esperanza llegó al mediodía del martes en su Mercedes negro, conducido por chofer como una reina que descendiera a inspeccionar las tierras de sus súbditos. Santiago la observó desde la ventana de su despacho, sintiéndose de repente como un niño a punto de ser regañado. Esperanza Mendoza de Villanueva tenía 62 años, y el porte altivo de quien había nacido en la alta sociedad madrileña. Viuda de un duque menor, se había constituido en la guardiana de la reputación familiar desde la muerte de los padres de Santiago. «Santiago querido», dijo al entrar al despacho con su perfume caro llenando la habitación, «no puedes imaginar el susto que nos diste. Toda Madrid está hablando del accidente. Tía, me alegra verte», respondió él levantándose con dificultad para besarle las mejillas. Los ojos de Esperanza lo recorrieron de arriba abajo, evaluando su estado. «Estás demasiado delgado. ¿Y esas ojeras? ¿Te han estado cuidando bien?» Como si hubiera sido invocada. Valentina apareció en la puerta con una bandeja de té y pastas. «Perdón por interrumpir. Les traje un refrigerio». Esperanza la miró como si fuera un insecto que hubiera encontrado en su ensalada. «¿Y tú eres...?» «Valentina Herrera, señora. Soy la cuidadora de las niñas».
Ah, sí, la muchacha de pueblo. Santiago sintió que la sangre le hervía ante el tono despectivo de su tía. Valentina ha sido fundamental para esta familia. Ha cuidado de las niñas mejor que... Estoy segura de que ha hecho un trabajo adecuado, interrumpió Esperanza, con una sonrisa fría. Valentina, ¿podrías dejarnos solos los adultos? Necesitamos hablar. Valentina se ruborizó, pero mantuvo la dignidad. Por supuesto, señora. Cuando la puerta se cerró, Esperanza se volvió hacia Santiago con expresión severa. Espero que no hayas desarrollado ningún apego inapropiado con esa muchacha durante tu convalecencia. ¿Qué quieres decir con eso? Santiago, por favor. No soy ciega. La forma en que te miraba, la familiaridad con que se dirigía a ti. He visto esa actitud antes. Las mujeres de su clase son muy hábiles para aprovecharse de hombres vulnerables. Santiago se puso de pie tan bruscamente que le dolió la cabeza. No te permito que hables así de Valentina. Ah, entonces es cierto. Santiago, por favor, usa la cabeza. Esa muchacha no es de nuestro mundo. ¿Qué van a decir en el club? En los consejos de administración, tu reputación... Mi reputación no me salvó la vida, tía. Valentina sí. Perdón. Cuando estaba en coma, ella era la única que venía a verme. Dejó su trabajo, gastó todos sus ahorros, durmió en una pensión miserable en Madrid, solo para estar a mi lado. Su voz fue lo que me trajo de vuelta. Esperanza lo miró como si hubiera perdido la razón. Santiago, el traumatismo craneal puede causar confusión, ideas románticas. «Basta», gritó él, haciendo que su tía retrocediera. «No estoy confundido. Estoy enamorado. Y si no puedes aceptarlo, entonces quizás es hora de que reconsideres tu lugar en esta familia». El silencio que siguió fue glacial. Esperanza se irguió con toda su dignidad ofendida. «Muy bien. Veo que necesitas tiempo para aclarar tus ideas. Pero no voy a quedarme aquí para ser testigo de este espectáculo. Nadie te está pidiendo que te quedes. Perfecto. Pero cuando esta aventura termine mal, como inevitablemente va a pasar, no vengas llorando a Madrid». Esperanza salió del despacho con paso majestuoso, dejando a Santiago temblando, de rabia y adrenalina. Media hora después, su teléfono comenzó a sonar. Primero fue Marcos con noticias preocupantes. «Santiago, 3 socios más han solicitado reunión de emergencia. Parece que tu tía ha estado haciendo llamadas». Luego llegaron las llamadas de los exportadores alemanes, cuestionando la estabilidad de la empresa tras el accidente. Después, los distribuidores franceses, expresando preocupaciones similares. Para el final del día, Santiago se enfrentaba a la posibilidad real de perder el 30% de sus contratos internacionales. Esa noche, encontró a Valentina empacando una maleta en su habitación. «¿Qué haces?» «Lo que debería haber hecho hace días», respondió sin mirarlo. «Irme antes de arruinar tu vida completamente». «Valentina, no puedes irte». «No puedo, Santiago. Escuché la conversación con tu tía. Escuché las llamadas telefónicas. Tu empresa está en peligro por mi culpa». «Tu culpa no, culpa de personas pequeñas y mentes cerradas. Es lo mismo al final». Santiago cerró la maleta de un golpe. «No, no es lo mismo. Valentina, mírame». Ella finalmente alzó los ojos y él vio todo el dolor que estaba tratando de ocultar. «Si me dejas ahora, si dejas que el miedo gane, entonces todo lo que pasamos en Madrid no habrá servido de nada. El hombre que despertó en ese hospital gracias a tu amor será exactamente el mismo cobarde que era antes del accidente. Pero las niñas, tu empresa, las niñas me necesitan feliz, no rico. Y la empresa, bueno, quizás es hora de descubrir quiénes son mis verdaderos socios y quiénes solo estaban ahí por el dinero. Santiago, cásate conmigo». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. «¿Qué cásate conmigo, Valentina? Demuéstrele al mundo entero que el amor verdadero vale más que toda su aprobación». Valentina lo miró como si hubiera perdido la razón. «Estás loco. No puedes proponerme matrimonio en medio de una crisis. Es exactamente cuando debería proponértelo, cuando todo se está cayendo a pedazos y lo único que importa es lo que realmente vale la pena salvar». La tomó de las manos sintiendo que este era el momento más importante de su vida. «Te amo, Valentina Herrera.
Quiero que seas mi esposa, la madre de las niñas, la dueña de mi corazón para siempre. ¿Qué dices, Valentina? Miró sus ojos grises, esos mismos ojos que había velado durante 2 semanas en el hospital, y vio en ellos una determinación que no había estado ahí antes. Digo que sí, susurró. Digo que sí, aunque todo el mundo piense que estamos locos. Se besaron mientras afuera la tormenta social que habían desatado apenas comenzaba, pero por primera vez en años, Santiago se sentía invencible. Sería su amor lo suficientemente fuerte para resistir lo que estaba por venir. La noticia del compromiso se extendió por la alta sociedad madrileña como un incendio. En el Casino de Madrid, en los palcos del Teatro Real, en los salones de la calle Serrano, no se hablaba de otra cosa. Santiago Mendoza, heredero de una de las fortunas agrícolas más importantes de España, iba a casarse con su empleada doméstica. En su oficina de Madrid, Marcos revisaba con expresión sombría los últimos reportes económicos. «Santiago, necesitas ver esto», dijo por teléfono. «Hemos perdido los contratos con Alemania. Francia ha cancelado el pedido de primavera y 3 socios minoritarios han vendido sus acciones». Santiago estaba en la terraza de su casa, observando a Valentina enseñar a las niñas a hacer coronas de flores de olivo, cuando recibió la llamada. «¿Cuánto estamos hablando?» 40% de nuestros ingresos proyectados para el próximo año. Santiago sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero su voz permaneció firme. «¿Y las plantaciones?» «La producción local. Eso está bien, el problema son las exportaciones de lujo. Parece que los compradores internacionales consideran que la empresa ha perdido prestigio». «Entiendo. Santiago, aún estás a tiempo de... ¿De qué, Marcos? De abandonar a la mujer que amo para salvar algunos contratos, de hacer una declaración pública aclarando que no hay boda, que fueron rumores mal interpretados. No va a pasar». Esa noche, Santiago convocó una reunión familiar. Incluso había invitado a tía Esperanza, quien llegó con expresión triunfal, claramente esperando que la realidad económica hubiera hecho recapacitar a su sobrino. «Como todos saben», comenzó Santiago de pie en el salón principal, «mi decisión de casarme con Valentina ha tenido consecuencias para la empresa». Esperanza asintió satisfecha. «Consecuencias devastadoras, diría yo». «Exacto. Y quiero que sepan que no me arrepiento de nada». El silencio fue total. Incluso las niñas, que estaban coloreando en una mesa pequeña, levantaron la vista. «He decidido reestructurar completamente la empresa. Vamos a enfocarnos en el mercado nacional, en productos artesanales de alta calidad, en lugar de exportaciones masivas». «¿Estás loco?», exclamó Esperanza. «Vas a arruinar el trabajo de 3 generaciones por un capricho». «No es un capricho, tía. Es una decisión empresarial y personal». Se acercó a Valentina, que había estado sentada en silencio, con las manos entrelazadas. «Valentina va a ser mi socia, no solo mi esposa. Su conocimiento de la cultura rural, su comprensión de las tradiciones artesanales van a ser fundamentales para el nuevo enfoque de la empresa». Valentina lo miró sorprendida. «Santiago, yo no sé nada de negocios, pero sabes de corazón. Sabes lo que significa el trabajo honesto, sabes el valor de las cosas hechas con amor. Eso es exactamente lo que necesitamos». Esperanza se puso de pie indignada. «Esto es ridículo. Santiago, esa muchacha no tiene educación, no tiene experiencia, no tiene... Tiene lo que yo perdí hace años», la interrumpió Santiago. «Tiene la capacidad de ver el valor real de las cosas, no solo su precio. ¿Y crees que eso va a salvar tu empresa? Creo que va a salvar algo mucho más importante. Va a salvar mi alma». Esperanza tomó su bolso con gesto dramático. «Muy bien. Cuando todo esto termine en bancarrota y escándalo, no esperes que la familia te reciba con los brazos abiertos. La familia verdadera no pone condiciones para amar, tía. Nos vemos, Santiago. Espero que madures antes de que sea demasiado tarde». Después de que Esperanza se marchara, el ambiente se relajó. Las niñas se acercaron a Valentina y Santiago. «¿Qué significa socia?», preguntó Jimena. «Significa que Valentina va a ayudar al tío Santiago con el trabajo», explicó.
él arrodillándose junto a ellas. Y vamos a seguir viviendo aquí, para siempre, prometió Santiago mirando a Valentina a los ojos. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Santiago trabajaba 18 horas diarias reestructurando la empresa, buscando nuevos mercados, desarrollando estrategias para productos artesanales que pudieran competir con las grandes corporaciones. Valentina, por su parte, se sumergió en el estudio de técnicas de producción tradicionales. Contactó a artesanos de Extremadura que habían trabajado con aceite de oliva durante generaciones y comenzó a desarrollar una línea de productos que combinara la calidad premium con la autenticidad rural. Una tarde, mientras revisaban muestras de aceite en el laboratorio de la finca, Valentina encontró a Santiago con la cabeza entre las manos. «¿Qué pasa?», Marcos acaba de llamar. «Hemos perdido otro distribuidor grande. Al parecer, nuestro escándalo sigue siendo noticia en las revistas de sociedad». Valentina se sentó junto a él tomando una de las muestras de aceite que habían estado perfeccionando. «¿Sabes qué es esto?», preguntó mostrándole el frasco dorado. «Aceite de oliva extra virgen primera prensa». «No», lo interrumpió. «Esto es el resultado de 500 años de tradición familiar. Es el amor de tu bisabuelo por esta tierra, es el conocimiento que se ha pasado de generación en generación. Es algo que ningún empresario de corbata en Madrid puede crear sin importar cuánto dinero tenga». Santiago la miró sintiendo que algo se expandía en su pecho. «¿Cómo haces eso? ¿Qué? Hacer que todo tenga sentido incluso cuando el mundo se está cayendo a pedazos». «Porque no se está cayendo a pedazos, Santiago. Se está reorganizando para convertirse en algo mejor». Esa noche, mientras cenaban bajo las estrellas en la terraza, Santiago tomó la mano de Valentina. «¿Estás segura de que quieres casarte con un hombre que está a punto de perder su imperio?» «Estoy segura de que quiero casarme con un hombre que está dispuesto a perder su imperio por amor». Las niñas que habían estado escuchando desde la mesa comenzaron a aplaudir. «Vamos a tener una boda», gritó Valeria. «La mejor boda del mundo», añadió Jimena. Santiago miró a su pequeña familia y se dio cuenta de que ya había ganado lo único que realmente importaba. El resto era solo dinero. Y el dinero, como había aprendido demasiado tarde, nunca había sido capaz de comprar lo que su corazón necesitaba. Podrían construir un nuevo imperio basado en el amor y las tradiciones, o el mundo moderno acabaría destruyendo sus sueños. 6 meses después del accidente, la transformación de la empresa Mendoza era evidente. Santiago había convertido una parte de la casa principal en oficinas donde él y Valentina trabajaban lado a lado, desarrollando lo que habían decidido llamar Olivares del Corazón. La nueva filosofía era simple: producir aceites de oliva artesanales que contaran la historia de cada árbol, cada familia, cada tradición. Valentina había convencido a artesanos de toda Extremadura para que compartieran sus técnicas ancestrales, creando una línea de productos únicos que no podían reproducirse en ninguna fábrica industrial. «Mira esto», dijo Valentina mostrando a Santiago un correo electrónico en su laptop. «El chef del restaurante más famoso de San Sebastián quiere hacer un pedido de 50 botellas de nuestro aceite con hierbas de montaña». Santiago sonrió recordando cómo 6 meses atrás habría considerado ese pedido ridículamente pequeño. Ahora representaba exactamente lo que querían clientes que valoraban la calidad sobre la cantidad. «¿Y el restaurante de Barcelona?», también confirmó. «Dice que sus clientes están fascinados con la historia que viene con cada botella. Cada producto de Olivares del Corazón incluía una pequeña tarjeta escrita a mano por Valentina contando la historia del olivo específico, del que provenía el aceite, la familia que lo había cuidado, la técnica tradicional usada en su elaboración». «Señor Santiago», Jimena entró corriendo al despacho. El cartero trajo una carta muy elegante. Santiago abrió el sobre y frunció el ceño. «¿Qué es?», preguntó Valentina. «Una invitación. El Club Gastronómico de Madrid quiere que presentemos nuestros productos en su feria anual». «Eso es maravilloso. No estoy seguro. Es territorio de tía Esperanza y toda su gente. Podrían estar planeando humillarnos públicamente». Valentina se acercó
y tomó la invitación de sus manos. O podrían estar reconociendo que hemos creado algo especial. Santiago, no podemos vivir escondidos para siempre. Si nuestros productos son tan buenos como creemos, tienen que hablar por sí mismos. 2 semanas después, Santiago y Valentina llegaron al elegante hotel donde se celebraba la feria. Valentina llevaba un vestido sencillo pero elegante que había comprado especialmente para la ocasión, y Santiago no podía apartar los ojos de ella. «Estás hermosa», le susurró mientras entraban al salón principal. «Estoy nerviosa», confesó ella. «No estoy acostumbrada a estos eventos». «Yo tampoco, no después de todo lo que ha pasado». El stand de Olivares del Corazón era pequeño pero cuidadosamente decorado. Valentina había insistido en traer ramas de olivos reales, pequeñas muestras de la tierra de sus plantaciones y fotografías de los artesanos que colaboraban con ellos. Al principio la gente pasaba de largo. Santiago reconoció varias caras de la alta sociedad madrileña que evitaban deliberadamente mirarlos. Pero entonces un hombre mayor se acercó a su stand. «¿Ustedes son Olivares del Corazón?» «Sí, señor», respondió Valentina con una sonrisa nerviosa. «Soy Michel Dubois, chef del restaurante Le Bernardin en París. He estado usando sus aceites durante 2 meses. Quería conocer a las personas detrás de estos productos extraordinarios». Santiago y Valentina intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Cómo llegaron hasta ustedes?», preguntó Santiago. «Mi proveedor en San Sebastián me envió una muestra. La primera vez que probé su aceite con hierbas de montaña lloré. No había sentido tanto sabor, tanta historia en un producto desde que era niño en la Provenza». Valentina se ruborizó. «Gracias, señor. Esas hierbas las recolecta mi prima en las montañas de Cáceres, siguiendo técnicas que aprendió de su abuela». «Exactamente. Eso es lo que marca la diferencia. No es solo aceite, es memoria, es amor». La conversación con Michel atrajo la atención de otros chefs y compradores. Para el final de la mañana, tenían una pequeña multitud rodeando su stand. «Esto es increíble», murmuró Santiago mientras Valentina explicaba a un grupo de restauradores la diferencia entre los aceites de olivos centenarios y los de plantaciones más jóvenes. «Es increíble», pensó observándola. 6 meses atrás, Valentina era una cuidadora tímida que se disculpaba por todo. Ahora estaba hablando con confianza ante algunos de los chefs más prestigiosos de Europa, transmitiendo no solo conocimiento, sino pasión genuina. Al mediodía, tía Esperanza apareció en el stand. Santiago se tensó inmediatamente. «Tía». «Santiago». «Valentina». «Señora Mendoza», respondió Valentina con educación fría. Esperanza observó el stand, las muestras de aceite, las fotografías de los artesanos. «He estado escuchando comentarios interesantes sobre sus productos». «Ah, ¿sí? El duque de Alba acaba de decirme que su cocinero ha estado pidiendo específicamente aceites de Olivares del Corazón. Dice que transformaron completamente la calidad de sus cenas». Santiago no sabía qué responder. «También me he enterado de que varios restaurantes de Madrid están en lista de espera para sus productos y que el precio que cobran es considerable». «Cobramos lo que vale nuestro trabajo», dijo Valentina con dignidad. «Estoy segura, y por lo que veo la gente está dispuesta a pagarlo». Esperanza tomó una de las pequeñas tarjetas que acompañaban cada producto. «Este aceite proviene del olivo que plantó don Rafael Herrera en 1847, el bisabuelo de nuestra artesana principal Valentina. Cada gota contiene 175 años de tradición familiar y amor por la tierra», leyó en voz alta. «Es emotivo». «Es verdad», corrigió Valentina. «Supongo que es las 2 cosas». Esperanza se quedó en silencio durante un momento, observando cómo la gente seguía acercándose al stand, probando los aceites, haciendo pedidos. «Santiago, ¿podrías acompañarme un momento?» Se alejaron del stand dejando a Valentina atendiendo a los clientes. «¿Qué quieres, tía? Disculparme». Santiago la miró sorprendido. «Me equivoqué contigo y con ella. He pasado estos meses esperando que fracasaran, que vinieran pidiendo ayuda. Pero mira esto». Señaló hacia el stand donde Valentina estaba explicando apasionadamente las diferencias entre aceites de diferentes regiones. «Has construido algo único».
algo que vale más que todos los contratos que perdiste. Tía, no he terminado. Esa muchacha, Valentina, no es solo bonita, Santiago. Es inteligente, es fuerte, y claramente te ama más de lo que ninguna de esas niñas bien de Madrid podría amarte jamás. Santiago sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. También he notado algo más, continuó Esperanza. Que eres feliz, más feliz de lo que te he visto en años, quizás en toda tu vida. Lo soy, tía. Por primera vez en mi vida soy completamente feliz. Entonces supongo que tengo una boda que planificar. Porque si esa muchacha extraordinaria va a convertirse en una Mendoza, vamos a asegurarnos de que sea la boda más hermosa que Madrid haya visto jamás. Santiago la abrazó, sintiendo que otro obstáculo había caído. Pero con una condición, añadió Esperanza con una sonrisa traviesa. ¿Cuál? Que el banquete sea con productos de Olivares del Corazón. Quiero que todos mis amigos prueben por qué estaba tan equivocada sobre ustedes. ¿Podría la boda de sus sueños ser también el momento en que su nueva vida fuera finalmente aceptada por el mundo, que una vez los rechazó? La preparación de la boda se convirtió en un hermoso caos que involucró a todo el pueblo. Valentina había insistido en que la ceremonia fuera en la costa de Cádiz, cerca del pueblo donde había nacido su abuela, pero la recepción sería en la finca entre los olivares que habían sido testigos de su historia de amor. No puedo creer que vaya a casarme, murmuró Valentina una mañana, mientras probaba el vestido que había elegido un diseño sencillo pero elegante, de seda cruda que había mandado hacer con una costurera local. «Yo no puedo creer que vayas a casarte conmigo», respondió Santiago asomándose por la puerta del taller de costura. «No puedes verme con el vestido antes de la boda», gritó Valentina cubriéndose con un chal. «Solo vine a traerte esto», dijo extendiendo una pequeña caja de terciopelo azul. Valentina la abrió con manos temblorosas. Dentro había un collar de perlas sencillo pero elegante, con un pequeño dije en forma de hoja de olivo. «Era de mi madre», explicó Santiago. «Y antes fue de mi abuela. La hoja de olivo la mandé a hacer especialmente para ti». «Santiago, es hermoso. Mi madre habría querido que lo tuvieras. Habría sido su nuera favorita». Valentina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Crees que estarían orgullosos? ¿Tus padres? ¿Tu hermano? Creo que estarían felices de ver que finalmente encontré mi camino a casa». La semana previa a la boda, llegaron invitados de todas partes. Tía Esperanza había tomado la organización como un proyecto personal, pero respetando los deseos de Valentina de mantener la celebración auténtica y cercana. Michel Dubois llegó desde París con su esposa. Los restauradores de San Sebastián y Barcelona vinieron con sus familias. Artesanos de Extremadura que habían trabajado con Olivares del Corazón hicieron el viaje para estar presentes, pero los invitados más importantes para Valentina llegaron en un autobús decrépito el viernes por la noche, 30 niños de la escuela infantil donde había trabajado en Madrid, acompañados por sus maestras. «Señorita Valentina», gritaron, al unísono cuando bajaron del autobús. Valentina corrió hacia ellos, abrazando a cada uno como si fueran sus propios hijos. No podían perderse la boda de su maestra favorita, explicó Carmen, la directora de la escuela. Santiago observó la escena desde la terraza con Jimena y Valeria a su lado. «¿Sabes por qué te amo tanto?», le preguntó Jimena de repente. «¿Por qué, princesa?» «Porque cuando Valentina está feliz, tú también estás feliz, y cuando estás feliz, nosotras estamos felices. Y porque ahora vamos a ser una familia de verdad», añadió Valeria abrazándose a su pierna. El día de la boda amaneció perfecto. El cielo estaba despejado, el sol brillaba con esa luz dorada especial del sur de España, y una brisa suave movía las hojas de los olivares. Valentina se preparó en la casa de huéspedes con la ayuda de su prima Elena, que había llegado desde Extremadura, y de Pilar, la enfermera del hospital, que se había convertido en una querida amiga. «Estás radiante», dijo Elena acomodando el velo sencillo que había pertenecido a la abuela de Valentina. «Estoy nerviosa». «Es normal. Yo vomité 3 veces antes de mi boda», confesó Pilar haciendo reír a todas.
En ese momento, Jimena y Valeria entraron corriendo vestidas como pequeñas princesas, con vestidos color lavanda. «Valentina, ¿ya estás lista? Tío Santiago está muy nervioso». «¿Nervioso por qué?», sigue preguntando la hora y caminando en círculos, explicó Valeria. «Y se ha cambiado la corbata 3 veces». Valentina sonrió sintiendo que sus propios nervios se calmaban al imaginar a Santiago tan ansioso como ella. La ceremonia se celebró en una pequeña capilla con vista al mar, decorada con flores silvestres y ramas de olivo. El coro estaba formado por los niños de la escuela de Madrid, que cantaron una versión adaptada de las coplas que Valentina les había enseñado. Cuando Santiago vio a Valentina caminar hacia el altar del brazo de su primo Juan Carlos, quien había hecho el papel de padre, sintió que el corazón se le detenía. Estaba absolutamente radiante, con el collar de perlas brillando al sol y una sonrisa que iluminaba toda la capilla. «Estás temblando», le susurró Marcos, que hacía de padrino. «Nunca he estado tan feliz y tan aterrado al mismo tiempo», respondió Santiago sin apartar los ojos de Valentina. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, ambos habían decidido escribir los suyos propios. Santiago tomó las manos de Valentina y habló con voz clara. «Valentina, hace un año era un hombre perdido que confundía el éxito con la felicidad. Tu amor me enseñó la diferencia. Me enseñaste que la verdadera riqueza está en las pequeñas cosas, en el sonido de los niños riendo, en el sabor de la comida, hecha con amor, en el privilegio de despertar cada día junto a la persona que amas. Prometo amarte en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, pero sobre todo prometo ser cada día el hombre que merezca el amor que me das». Valentina tenía lágrimas corriendo por las mejillas cuando llegó su turno. «Santiago, me salvaste sin saber que lo estabas haciendo. Me diste una familia cuando más la necesitaba, y me enseñaste que el amor verdadero no conoce barreras de clase o dinero. Prometo amarte con la misma fiereza con que te amé cuando estabas inconsciente en esa cama de hospital. Prometo ser tú, compañera en todos los sueños que construyamos juntos, y prometo que nuestra casa siempre sea un lugar donde el amor sea más importante que cualquier otra cosa». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, la capilla estalló en aplausos y gritos de alegría. Los niños de la escuela lanzaron pétalos de rosa, mientras el coro improvisado comenzó a cantar «Viva la vida». Pero el momento más mágico llegó cuando regresaron a la finca para la recepción. Santiago había instalado una pequeña tarima entre los olivares, donde una banda de flamenco esperaba para amenizar la fiesta, mientras los invitados disfrutaban de jamón ibérico, gazpacho, paella y, por supuesto, productos de Olivares del Corazón. Santiago y Valentina tuvieron su primer baile como esposos bajo las estrellas. «¿En qué piensas?», preguntó Valentina, moviéndose suavemente al ritmo de una guitarra española. «En que esto es perfecto, en que no cambiaría ni un solo momento de todo lo que hemos vivido para llegar hasta aquí, ni siquiera el accidente, especialmente el accidente. Sin él nunca habría despertado al hombre que necesitaba ser para merecerte». Mientras bailaban rodeados por olivares centenarios y observados por las personas que más amaban tanto, Santiago como Valentina sabían que su historia apenas comenzaba. Qué nuevos desafíos y alegrías les esperaban como familia recién formada. 2 años después de la boda, la finca había experimentado una transformación que iba mucho más allá de lo físico. Olivares del Corazón se había convertido en una empresa próspera que exportaba a 12 países, pero más importante, aún se había convertido en un símbolo de cómo el amor y la tradición podían triunfar sobre el pragmatismo frío del mundo empresarial. Santiago observaba desde la ventana de su despacho a Valentina, que ahora mostraba una barriga prominente de 6 meses de embarazo, dirigiendo a un grupo de estudiantes de gastronomía que habían venido a aprender sobre aceites artesanales. «El secreto», les explicaba acariciando distraídamente el tronco de un olivo centenario, «no está solo en la técnica, está en entender que cada árbol tiene su propia personalidad, su propia historia que contar». Los estudiantes tomaban notas frenéticamente,
mientras Valentina, con esa gracia natural que había desarrollado como empresaria, les mostraba cómo evaluar la calidad del aceite no solo con el paladar, sino con todos los sentidos. «Papá», la voz de Jimena, ahora de 10 años, lo sacó de sus pensamientos. «Mamá dice que vengas. El bebé está pateando muy fuerte». Santiago sonrió al escuchar cómo Jimena se refería a Valentina. Nunca habían forzado a las niñas a llamarla mamá, pero había surgido naturalmente, especialmente después de que Valentina las adoptara oficialmente 6 meses después de la boda. «¿Dónde está?» «En la sala descansando. Dice que nuestro hermanito va a ser futbolista». Santiago encontró a Valentina recostada en el sofá, con las manos sobre su vientre y una expresión de asombro en el rostro. «¿Todo bien?» «Más». «Qué bien. Ven, siéntate». Santiago se sentó a su lado y puso las manos donde ella le indicó. Inmediatamente sintió una patada fuerte. «Dios mío, siempre es así de activo. Solo cuando escucha tu voz. Es como si te reconociera». Valeria, ahora de 8 años, se subió al sofá junto a ellos. «¿Podemos hablarle al bebé?» «Claro, princesa». Valeria se inclinó hacia el vientre de Valentina y habló con seriedad. «Hola, hermanito. Soy Valeria, tu hermana mayor. Cuando nazcas, te voy a enseñar a tocar la guitarra como me enseñó Jimena, y vamos a ser la familia más feliz del mundo». Santiago sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. 2 años atrás, Valeria era una niña traumatizada que se escondía detrás de su hermana. Ahora era una pequeña segura de sí misma que hablaba de familia con la naturalidad de quien nunca había conocido otra cosa. «¿Y si es niña?», preguntó Jimena, acercándose también al grupo. «Entonces le enseñaremos a ser fuerte y valiente como mamá Valentina», respondió Santiago. Esa tarde, mientras las niñas hacían los deberes en la cocina y Valentina preparaba la cena, Santiago recibió una llamada inesperada. «Santiago Mendoza, soy Roberto Delgado de la Revista Empresarial de Madrid. Estamos preparando un artículo sobre empresarios españoles que han revolucionado sus sectores. Su historia con Olivares del Corazón ha captado nuestra atención. No estoy seguro de estar interesado en esa clase de publicidad». «Entiendo su reticencia, pero esto es diferente. Queremos mostrar cómo el amor y los valores familiares pueden ser la base de un éxito empresarial sostenible. Su empresa ha crecido 300% en 2 años, manteniendo la producción artesanal. Eso es extraordinario». Santiago miró hacia la cocina donde Valentina cantaba suavemente mientras cocinaba y las niñas reían de algo que estaban dibujando. «¿Podría enviarme más información por correo? Necesito consultarlo con mi socia». «Por supuesto. Y señor Mendoza, me tomo la libertad de decirle que lo que han construido usted y su esposa es inspirador. En un mundo tan cínico, ver que el amor verdadero puede crear algo tan hermoso y exitoso es exactamente lo que la gente necesita escuchar». Esa noche, durante la cena, Santiago les contó a todos sobre la llamada. «¿Quiere escribir sobre nosotros?», preguntó Jimena emocionada. «Sobre la empresa principalmente, pero también sobre cómo la familia puede ser la base de un negocio exitoso». Valentina se veía pensativa. «¿Qué opinas?», le preguntó Santiago. «Creo que podría ser bueno, no para nosotros, sino para otras personas que están dudando si seguir su corazón o seguir lo que otros esperan de ellos». «¿Qué quieres decir?». «Recibo cartas, Santiago. Mujeres que me escriben diciendo que nuestra historia les dio el valor de dejar trabajos que las hacían infelices. Hombres que decidieron arriesgar todo por amor después de leer sobre nosotros en Internet. Si nuestra historia puede ayudar a una sola persona a encontrar la felicidad verdadera, vale la pena compartirla». 2 semanas después, el fotógrafo de la revista llegó para hacer la sesión. Habían decidido que las fotos serían en los olivares mostrando a la familia trabajando juntas. La imagen que más tarde se convertiría en portada los mostraba a todos bajo un olivo centenario. Santiago, con las mangas remangadas sosteniendo una rama llena de aceitunas. Valentina, radiante en su embarazo, con las manos llenas de tierra Jimena. Y Valeria organizando aceitunas en pequeñas cestas
Y al fondo la casa, que se había convertido en mucho más que un hogar, se había convertido en el símbolo de que los sueños construidos con amor eran los únicos que realmente valían la pena. «Una última foto», pidió el fotógrafo. «Señora Mendoza, ¿podría cantar algo? He escuchado que su voz es parte importante de la historia de amor de ustedes». Valentina se ruborizó, pero asintió. Comenzó a cantar la misma copla que había cantado en el hospital. «Vuelve, corazón perdido, vuelve a quien te ama». Pero esta vez cambió la letra final. «Ya volví, corazón mío, ya estoy en casa, y en esta tierra bendita nuestro amor florece y pasa de generación en generación, como el fruto de estos olivares que nos vieron nacer y nos verán. Amar por todos los siglos que nos quedan por vivitar». Santiago la miró con asombro. Nunca había escuchado esa versión. «¿Cuándo escribiste eso?» «Anoche. Para nuestro bebé. Para que cuando crezca sepa cómo empezó todo». En ese momento sintieron una patada especialmente fuerte desde dentro del vientre de Valentina, como si el bebé hubiera estado escuchando y aprobaba la canción que se había convertido en la banda sonora de su existencia. El artículo titulado «El imperio que construyó el amor» se publicó 3 meses después y se convirtió en el más compartido en la historia de la revista. Pero para entonces Santiago y Valentina estaban demasiado ocupados preparándose para la llegada de su hijo como para preocuparse por la fama. ¿Qué nuevas aventuras esperaban a esta familia que había demostrado que el amor verdadero podía mover montañas y construir imperios? Alejandro Mendoza Herrera llegó al mundo en una madrugada de marzo, cuando los almendros estaban en flor y los olivares comenzaban a mostrar sus primeros brotes verdes. Su llanto fuerte y decidido despertó a toda la casa como si estuviera anunciando que había llegado listo para conquistar el mundo. Santiago sostuvo a su hijo por primera vez con manos temblorosas, sin poder creer que algo tan pequeño y perfecto pudiera ser suyo. «Se parece a ti», susurró Valentina, exhausta pero radiante. «Tiene tus ojos», respondió Santiago observando al bebé que los miraba con curiosidad. Jimena y Valeria se acercaron en puntillas para conocer a su hermano menor. «Es tan pequeñito», murmuró Valeria con asombro. «Pero tiene manos fuertes», observó Jimena. «Va a ser un buen trabajador de los olivares». Santiago rió, imaginando a su hijo corriendo entre los árboles, como él había hecho cuando era niño, aprendiendo los secretos de la tierra que habían sido pasados de generación en generación. Los primeros meses con Alejandro transformaron la rutina de la casa. Valentina había insistido en seguir trabajando en la empresa, pero ahora combinaba las reuniones con clientes con sesiones de lactancia, y no era raro ver a Santiago dirigiendo una videoconferencia con exportadores mientras mecía a su hijo para que se durmiera. «Esto es lo que significa realmente el equilibrio vida-trabajo», bromeó una tarde, cuando Valentina lo encontró respondiendo correos con Alejandro, durmiendo en su pecho. «Los alemanes van a pensar que nos hemos vuelto locos cuando vean al bebé en la próxima videoconferencia. Que piensen lo que quieran, ya no me importa esconder quién soy realmente». La empresa había seguido creciendo de manera sostenible. Habían abierto una pequeña tienda en Madrid, atendida por Carmen, la antigua directora de la escuela infantil, quien había decidido cambiar de carrera después de visitar la finca y enamorarse del proyecto. También habían creado un programa de becas para jóvenes de zonas rurales que quisieran aprender técnicas de agricultura sostenible, convirtiendo la finca en una especie de escuela práctica de tradiciones agrícolas. Pero el proyecto más ambicioso llegó cuando Alejandro tenía 6 meses. «Tengo una idea», le dijo Valentina a Santiago una noche, mientras observaban a su hijo dormido en la cuna que habían instalado en su habitación. «¿Cuál? ¿Qué te parecería crear una fundación Familias del Olivar o algo así? Algo para ayudar a pequeños productores que están luchando contra las grandes corporaciones». Santiago la miró intrigado. «Cuéntame más». «He estado recibiendo cartas de familias que tienen plantaciones pequeñas de 2 o 3 generaciones, pero que no pueden competir con los precios industriales. Podríamos ayudarles a convertir sus productos en artesanales de alta calidad, enseñarles nuestras técnicas de marketing, conectarlos con nuestros clientes».
Sería como multiplicar nuestra historia por toda España. Exactamente. Imagínate, en lugar de una familia que salvó su patrimonio con amor, podrían ser cientos. Santiago se acercó a la cuna donde Alejandro dormía plácidamente. ¿Qué opinas, campeón? ¿Quieres que papá y mamá ayuden a más familias a ser felices? Como si hubiera escuchado, Alejandro sonrió en sueños. El primer proyecto piloto de la fundación comenzó 6 meses después en un pueblo de Jaén, donde la familia Rodríguez estaba a punto de perder plantaciones que habían estado en su familia durante 4 generaciones. Santiago y Valentina viajaron con las niñas y Alejandro para conocer personalmente la situación. «Es exactamente como nosotros hace 3 años», le susurró Valentina mientras observaban al patriarca de la familia, don Antonio Rodríguez, explicar con orgullo la historia de cada olivo. Tienen la tradición, tienen la calidad, solo les falta saber cómo contarle al mundo su historia. Durante los siguientes 6 meses trabajaron intensivamente con los Rodríguez. Valentina les enseñó técnicas de presentación artesanal, Santiago los conectó con sus contactos comerciales y juntos desarrollaron una línea de aceites que destacaba la singularidad de los suelos de Jaén. El día que recibieron su primer pedido grande de un restaurante de Londres, don Antonio llamó a Santiago con la voz quebrada de emoción. «Santiago, hijo, no sé cómo agradecerte. Mis nietos van a poder quedarse en el pueblo, van a poder continuar lo que empezó mi bisabuelo». «No nos agradezca, don Antonio. Ustedes hicieron todo el trabajo. Nosotros solo les ayudamos a mostrarle al mundo lo que ya tenían». Esa noche, mientras celebraban el éxito en la terraza de su casa, Valentina se acurrucó junto a Santiago en 1905, el banco donde habían tenido tantas conversaciones importantes. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que nuestros hijos van a crecer viendo que la felicidad se puede compartir, que el éxito verdadero se mide por cuántas vidas puedes tocar positivamente». Santiago miró hacia la casa donde se escuchaba a Jimena y Valeria, cantándole a Alejandro, para dormirlo usando las mismas coplas que Valentina había cantado en el hospital. «¿Crees que Alejandro va a querer seguir con todo esto cuando crezca? Las niñas, no lo sé, pero sé que van a saber que el amor es la base de todo lo que vale la pena en la vida. Lo demás ya lo decidirán ellos. Hemos construido algo hermoso, ¿verdad? Hemos construido una herencia que no se puede medir en dinero. Hemos construido una familia, una tradición, una forma de hacer negocios basada en valores reales». Santiago la besó suavemente escuchando. Las voces de sus hijas y los suaves gorjeos de su hijo mezclándose con el murmullo del viento entre los olivares. 4 años después del accidente que casi lo mata, había encontrado no solo el amor de su vida, sino el propósito de su existencia. Ya no era solo Santiago Mendoza el magnate solitario. Era el esposo de Valentina, el padre de Jimena Valeria, y Alejandro, el protector de una tradición familiar que ahora se extendía a docenas de familias por toda España. Pero su historia aún no había terminado. Los niños estaban creciendo, la empresa seguía expandiéndose, y el amor que había comenzado en silencio en los pasillos de una finca se había convertido en una fuerza que transformaba vidas. ¿Qué nuevos desafíos y triunfos esperaban a esta familia que había probado que los finales felices no solo existen en los cuentos de hadas? 5 años después de la boda, Santiago se encontró en una situación que jamás había imaginado. De pie en el escenario del Palacio de Congresos de Madrid, a punto de recibir el Premio Nacional de Empresa Familiar, el galardón más prestigioso del sector empresarial español. El auditorio estaba lleno de los empresarios más influyentes del país, muchos de los cuales habían sido parte del círculo que una vez lo había rechazado. Ahora lo observaban con respeto, algunos con admiración, otros con curiosidad por el hombre que había revolucionado su sector siguiendo el corazón en lugar de las reglas del mercado. Valentina estaba en primera fila, radiante en un vestido azul marino con Alejandro de 2 años en su regazo y las niñas a sus lados. Jimena, ahora de 13 años, había crecido hasta convertirse en una joven segura que tocaba flamenco con la maestría de una profesional. Valeria, de 11, había heredado la voz melodiosa de Valentina y dirigía el pequeño coro de la escuela local. El premio de este año,
anunció el ministro de Agricultura, reconoce no solo el éxito comercial, sino la innovación social y el impacto transformador en comunidades rurales. Olivares del Corazón y la Fundación Familias del Olivar han demostrado que es posible construir un imperio económico sin perder el alma. Santiago subió al pódium con paso firme pero humilde. 5 años atrás, subir a un escenario así habría sido solo una validación de ego. Ahora representaba algo mucho más profundo, la prueba de que los valores que Valentina le había enseñado podían cambiar el mundo. Señores empresarios, autoridades, amigos, comenzó su voz clara resonando por todo el auditorio. Hace 5 años tuve un accidente que casi me mata, pero ese accidente me salvó la vida de una manera que nunca esperé. Un murmullo de interés recorrió la audiencia. Me enseñó que el verdadero éxito no se mide en contratos firmados o cifras de exportación. Se mide en cuántas familias pueden dormir tranquilas sabiendo que su patrimonio está seguro, en cuántos niños pueden crecer orgullosos de las tradiciones de sus abuelos, en cuántas comunidades pueden prosperar sin perder su identidad. Miró directamente a Valentina, quien tenía lágrimas en los ojos. Este premio no es mío. Es de mi esposa Valentina, quien me enseñó que los negocios, hechos con amor, siempre superan a los hechos solo con ambición. Es de mis hijas Jimena y Valeria, que me recuerdan cada día que la familia es la empresa más importante que jamás dirigiré. Es de mi hijo Alejandro, quien representa el futuro que estamos construyendo. La cámara enfocó a la familia y el auditorio pudo ver a Alejandro aplaudiendo con sus manitas, como si entendiera la importancia del momento. Pero sobre todo, continuó Santiago, es de las 47 familias rurales que hoy forman parte de nuestra red de productores artesanales. Familias que estaban a punto de perder plantaciones centenarias y que ahora exportan a 15 países. Una ovación comenzó a crecer desde el fondo del auditorio. Cuando recibí la llamada informándome sobre este premio, mi primera reacción fue de orgullo. Pero luego me di cuenta de algo más importante. Este reconocimiento no es el final. De nuestro viaje es el comienzo de algo mucho más grande. Santiago hizo una pausa, sabiendo que lo que iba a decir a continuación cambiaría todo. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para anunciar la creación de la Universidad Rural de Tradiciones Españolas, que abrirá sus puertas el próximo otoño en nuestra finca de Castilla-La Mancha. El auditorio estalló en murmullos sorprendidos. Será un lugar donde jóvenes de toda España podrán aprender no solo técnicas agrícolas sustentables, sino la importancia de preservar las tradiciones familiares como motor de innovación económica, donde el conocimiento ancestral se combinará con tecnología moderna para crear los empresarios rurales del futuro. Valentina se puso de pie aplaudiendo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Poco a poco todo el auditorio la siguió hasta que Santiago recibió una ovación de 5 minutos completos. Cuando el ruido se calmó, Santiago tomó el micrófono una última vez. Mi mentor más importante una vez me dijo que los árboles más fuertes son los que tienen las raíces más profundas. Hoy entiendo que nuestra empresa, nuestra familia, nuestro amor son fuertes porque nuestras raíces están plantadas en valores que ninguna crisis económica, ningún cambio de mercado, ninguna presión social puede destruir. Levantó el trofeo un hermoso olivo de cristal que brilló bajo las luces del escenario. Este premio es para todos los que creen que el amor y los negocios no solo pueden coexistir, sino que juntos pueden cambiar el mundo. Al bajar del escenario, Santiago fue rodeado por periodistas empresarios que querían conocer más sobre la universidad y políticos interesados en replicar el modelo en otras regiones. Pero él solo tenía ojos para su familia. ¿Estás orgullosa de papá?, le preguntó a Jimena mientras la abrazaba. Siempre he estado orgullosa de ti, pero ahora estoy orgullosa de quien te has convertido. ¿Y tú, princesa?, le preguntó a Valeria. Vamos a tener una universidad en casa. ¿Podré dar clases de canto? Santiago rió cargando a Alejandro, quien inmediatamente comenzó a jugar con el trofeo. ¿Y tú qué opinas, campeón? ¿Te gusta la idea de que nuestra casa se convierta en una escuela? Alejandro respondió con una de sus sonrisas enormes que derretían corazones.
Finalmente Santiago se acercó a Valentina, sorprendida completamente. ¿Cuándo decidiste esto? Anoche, cuando te escuché cantándole a Alejandro esa copla sobre las raíces que se convierten en alas, me di cuenta de que teníamos la oportunidad de darle alas a muchos más jóvenes. Te amo, susurró ella besándolo suavemente. Te amo por el hombre que eras, te amo por el hombre que te has convertido y te amo por el hombre que seguirás siendo. Esa noche la familia celebró en un restaurante pequeño e íntimo en Madrid, el mismo donde habían tenido su primera cita oficial después de que Santiago saliera del hospital. El dueño don Carlos había preparado un menú especial usando exclusivamente productos de Olivares del Corazón. «Brindemos», dijo Santiago levantando su copa de vino, «por los sueños que se convierten en realidad cuando están construidos sobre el amor verdadero. Por la familia que elegimos y que nos elige de vuelta», añadió Valentina. «Por los olivares que nos vieron enamorarnos y que verán crecer a nuestros nietos», dijeron las niñas al unísono, haciendo reír a todos. Alejandro desde su silla alta aplaudió como si entendiera que estaba siendo parte de algo especial. Mientras regresaban a casa esa noche, conduciendo por carreteras flanqueadas por olivares que brillaban bajo la luna llena, Santiago se dio cuenta de que había alcanzado algo que ningún premio podía reconocer: la paz absoluta de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. Pero aún quedaba una sorpresa más grande esperándolos en casa. ¿Qué podría ser más perfecto que la noche más triunfal de sus vidas? Al llegar a la finca, todas las luces de la casa principal estaban encendidas y había varios coches desconocidos en el camino de entrada. Santiago frunció el ceño preocupado. «¿Esperábamos visitas?», preguntó a Valentina. «No que yo sepa». Cuando bajaron del coche, la puerta principal se abrió y una multitud de personas salió gritando: «¡Sorpresa!». Santiago reconoció. Inmediatamente las caras eran representantes de todas las familias que habían ayudado a través de la fundación. Don Antonio Rodríguez había viajado desde Jaén con su esposa y sus nietos. Los Martínez habían venido desde Córdoba, los García desde Sevilla. En total, más de 50 personas se habían reunido para celebrar el triunfo de quienes consideraban no solo sus benefactores, sino su familia extendida. «¿Cómo organizaron todo esto?», preguntó Santiago emocionado hasta las lágrimas. «Carmen nos ayudó», explicó don Antonio. «Queríamos que supieras que este premio no es solo tuyo, es de todos nosotros. Eres el hombre que nos enseñó que no teníamos que escoger entre tradición y progreso, que nos enseñó que el amor por la familia y el amor por la tierra pueden ser la base de cualquier empresa exitosa», añadió María García, una mujer de 60 años que había salvado la plantación de aceitunas de su difunto esposo, siguiendo el modelo de Olivares del Corazón. La celebración se extendió por toda la noche. Habían traído comida típica de sus regiones, guitarras y voces que se unieron en un coro improvisado bajo las estrellas. Alejandro, que debería haber estado durmiendo hace horas, parecía fascinado por toda la música y la alegría, aplaudiendo desde los brazos de diferentes tías y tíos adoptivos. Cerca de la medianoche, cuando los más pequeños finalmente se habían dormido y los adultos conversaban en grupos pequeños alrededor de la terraza, Valentina encontró a Santiago sentado solo en su banco favorito, observando los olivares. «En mi nombre, ¿qué piensas?». «En círculos», respondió él haciendo espacio para que se sentara a su lado. «Círculos. Hace 6 años era un hombre solitario que medía su vida en ganancias y pérdidas. Hoy estoy rodeado de más familia de la que jamás soñé tener. Hace 5 años casi muero en un accidente. Hoy recibí el premio más importante de mi carrera. Hace 4 años era un cobarde que no se atrevía a amar. Hoy no puedo imaginar la vida sin ti». Valentina se acurrucó contra su hombro. «Los círculos a veces toman tiempo en completarse. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? ¿Qué? Que nuestro círculo no se está cerrando, se está expandiendo. Con la universidad, con cada familia que ayudamos, con cada niño que aprende, que puede estar orgulloso de sus raíces. Con Pusintosi, nuestros propios hijos que crecerán sabiendo que el amor verdadero existe». Santiago la miró con intensidad. «¿Alguna vez te arrepientes
de haber dejado tu trabajo en Madrid, de haberte enamorado de un hombre terco que tardó años en darse cuenta de lo que tenía enfrente. ¿Te arrepientes tú de haber elegido el amor sobre la aprobación social? Jamás, ni por un segundo. Entonces ya tienes tu respuesta. Se quedaron en silencio escuchando las voces lejanas de sus invitados, los suaves ronquidos de Alejandro, que se había quedado dormido en el sofá del salón, y el murmullo eterno del viento entre las hojas de olivo. Valentina. Sí. Hay algo que nunca te he dicho. Que la primera noche que llegaste a esta casa hace más de 5 años, me quedé despierto escuchándote cantar para las niñas, y supe en algún lugar muy profundo de mi corazón que mi vida había cambiado para siempre. No entendía cómo ni por qué, pero lo sabía. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque era demasiado cobarde para admitir que me había enamorado de ti desde el primer día. Valentina se incorporó para mirarlo a los ojos. ¿Quieres que te cuente un secreto? Siempre. Yo también, lo supe. Cuando te vi por primera vez en la terraza con esa tristeza tan profunda en los ojos, supe que si tenía la oportunidad pasaría el resto de mi vida tratando de convertir esa tristeza en alegría. Lo lograste. Lo logramos. Juntos. Se besaron bajo las estrellas rodeados por el aroma de los olivares y el sonido lejano de las guitarras. Fue un beso que sabía a promesas cumplidas, a sueños realizados, a amor que había crecido y se había fortalecido a través de cada obstáculo. Cuando se separaron, Santiago vio lágrimas de felicidad en los ojos de Valentina. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que nuestra historia apenas está comenzando. Alejandro va a crecer aquí entre estos árboles. Jimena y Valeria van a traer a sus propios hijos algún día. La universidad va a formar a generaciones de jóvenes que valorarán la tradición y la familia. Y nosotros vamos a envejecer juntos viendo cómo el amor que empezó en silencio en estos pasillos se convierte en un legado que trasciende nuestras propias vidas. Es una historia sin fin, susurró Valentina. Una historia sin fin, confirmó Santiago. Al día siguiente, cuando todos los invitados se habían marchado y la casa había vuelto a su tranquilidad habitual, la familia se reunió para el desayuno en la terraza. Alejandro jugaba con el trofeo del premio, mientras Jimena y Valeria planeaban en voz alta cómo iban a ayudar con la universidad. ¿Podemos enseñar flamenco?, preguntó Jimena. Y canto tradicional, añadió Valeria. Pueden enseñar todo lo que quieran, respondió Santiago. Van a ser parte fundamental de todo esto. ¿Y Alejandro? Alejandro va a crecer sabiendo que pertenece a algo más grande que él mismo, que es parte de una tradición familiar que comenzó con sus bisabuelos, que se renovó con nosotros y que él algún día pasará a sus propios hijos. Valentina sonrió observando a su familia. En la distancia, los trabajadores de la finca comenzaban su día entre los olivares, cantando las mismas canciones que habían acompañado esas labores durante generaciones. ¿Sabes qué vamos a hacer hoy?, le preguntó a Santiago. Que vamos a caminar por los olivares. Todos juntos. Vamos a contarles a los niños la historia completa de esta tierra, de esta familia, de este amor. Para que nunca olviden de dónde vienen. Para que siempre sepan hacia dónde pueden ir. Esa tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de rosa y dorado, 5 figuras caminaban entre los olivares centenarios. Santiago cargaba a Alejandro en sus hombros, Valentina iba de la mano con Valeria y Jimena corría libre entre los árboles tocando los troncos como si fueran viejos amigos. Este olivo, dijo Santiago deteniéndose frente al árbol más grande, tiene más de 400 años. Ha visto guerras, sequías, celebraciones, bodas, nacimientos, muertes. Y sigue aquí, sigue dando fruto, sigue siendo hermoso. Como el amor verdadero, añadió Valentina. Puede enfrentar cualquier tormenta y salir más fuerte. ¿Nosotros vamos a ser como el olivo?, preguntó Valeria. Ustedes van a ser mejor que el olivo, respondió Santiago, porque ustedes tienen la capacidad de crear nuevos árboles, nuevas historias, nuevos amores que duren para siempre. Mientras regresaban a casa con Alejandro dormido en los brazos de su padre y las niñas cantando suavemente una copla,
que Valentina les había enseñado Santiago, se dio cuenta de que había encontrado algo que nunca supo que estaba buscando: la paz absoluta de un hombre que había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en lo que posees, sino en lo que amas, y en lo que amas te regresa. Los olivares susurraron su bendición en el viento vespertino, y en algún lugar del cielo las estrellas comenzaron a aparecer una por una como testigos eternos de una historia de amor que había comenzado con una canción en un hospital y se había convertido en un legado que duraría para siempre. Santiago Mendoza había encontrado su hogar, Valentina Herrera había encontrado su familia, y juntos habían creado algo que ninguna crisis, ningún obstáculo, ninguna crítica podría destruir jamás: una historia sin fin, construida sobre la base inquebrantable del amor verdadero. En los años que siguieron, la Universidad Rural de Tradiciones Española se convirtió en un modelo internacional. Alejandro creció corriendo entre